Hola, soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. De investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los grandes esfuerzos que los seres humanos han venido haciendo a lo largo del tiempo para recuperar aquella inmortalidad de la que disfrutaron en algún momento de su historia. El deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven, ha atormentado a la humanidad desde el mismo momento en que descubrió que era mortal. Las preguntas típicas de ¿por qué se tiene que morir uno? ¿No hay forma de vivir más o de vivir para siempre? Pues la verdad es que siempre han estado a la cabeza de las inquietudes del género humano, sin apenas excepciones. Y desde luego a lo largo de la historia ha habido muchos hombres y mujeres que lo han intentado. Pero ¿saben ustedes si hubo alguien que lo hubiera logrado? Bueno, pues sí que se sabe por medio de libros como la Biblia, que Adán, Moisés, Abraham, Matusalén, etc., vivieron cientos de años. En las culturas primitivas, la sangre de los animales, ya saben ustedes que siempre era la portadora de sus cualidades. Por eso el hecho de beberla suponía la inmediata transferencia al hombre de una serie de fluidos vitales muy importantes. Así que beber la sangre, o incluso comerse a un hombre, equivalía a absorber su energía vital, que de este modo se añadía a la propia para prolongar la vida. De ahí el mito de hacer a los vampiros sedientos de sangre para permitirles vivir eternamente. Con el progreso de la civilización, pues esta práctica también evolucionó. Al conocerse la función del hígado como órgano purificador de la sangre, parecía obvio que era este órgano, el que regeneraba la vida del individuo. De modo que este órgano suele ser siempre el principal protagonista en la mayoría de los menús caníbales y de la gran cantidad de recetas para prolongar la vida. Fíjense, la condesa Elizabeth Bathory, de la nobleza rumana, tenía su propio método para vivir eternamente. ¿Y saben cuál era? Bañarse en la sangre de los campesinos que contrataba como sirvientes. Cuando ya no encontraba voluntarios, pues muy sencillo los secuestraba. Como en una novela de terror, esta macabra práctica terminó cuando su primo, el conde de Cirgi-Tazo, al mando de un destacamento de soldados, arrestó y encarceló a la condesa en su propio castillo de Xiches, la noche del 30 de diciembre de 1610. En la investigación posterior, al entrar al gran salón, se encontró horrorizado el cadáver de una muchacha desangrada, y todavía había otra viva, con su cuerpo lleno de miles de punciones, y hasta una tercera ya moribunda, con huellas de haber sufrido terribles torturas. Poco después, bajo el castillo y en sus alrededores, se desenterraron cientos de cadáveres. Pero no todas las historias de la búsqueda de la inmortalidad han sido tan truculentas. El aliento, por ejemplo, también fue considerado en algún tiempo como prolongador de la vida. De hecho, se pensaba que con el último aliento se expulsaba el alma y que además el aliento divino daba vida. Por eso, en la época romana, y según aparece en alguna inscripción de la época, Claudio Hermippus aseguraba haber prolongado su vida hasta los 115 años, gracias a saber aspirar de forma continuada el aliento de las jovencitas. Así pues, cuando más pasaba el tiempo, más cuenta se daba el hombre de que los métodos que había ido probando resultaban inútiles y que en realidad ninguno permitía prolongar la vida.
Así que cada vez los sistemas se fueron haciendo más y más pintorescos y extravagantes. Por ejemplo, fíjense, unas veces estos sistemas sugerían ingerir extraños elixires con componentes exóticos, como cuerno de unicornio, mandrágora, etcétera, etcétera. Por otra parte, difíciles de conseguir. Y en otras ocasiones había que seguir procesos verdaderamente escabrosos, de gran dificultad. El conde Cagliostro, un noble nacido en Palermo, allá por 1743, tenía una técnica infalible para regenerar el cuerpo y poder vivir más tiempo. La técnica consistía en reproducir todo el proceso sufrido por los gusanos que se envolvían en su capullo de seda y renacían como mariposas. Y si ellas podían hacerlo, pues los seres humanos también. Por eso su método consistía en desnudarse y tumbarse en una cama, envolver en una manta al individuo y dejarlo reposar allí durante un mes alimentándolo solo con caldo de pollo. Cagliostro aseguraba que pasados unos días el individuo empezaba a perder el pelo y a caérsele los dientes hasta llegar a un estado de debilidad extrema. A partir de ahí se empezaría un proceso regenerativo que devolvería al infeliz sus dientes y el pelo junto con la juventud perdida. La ciencia corrobora la primera parte del experimento, la acción del escorbuto y la falta de ingestión de vitamina C, pues claro que hace que el individuo pierda rápidamente el pelo y los dientes. Sin embargo, el resto del experimento no llegaría nunca a buen fin. Y desde luego nadie más volvió a proponer una barbaridad semejante. Otros métodos también quisieron imitar a la naturaleza, intentando partir de cero para nacer de nuevo. Y cuenta la historia que en Toledo, allá por el año 1434, vivía un tal don Enrique de Villena, escritor y nigromante, que sintiendo cerca la hora de su muerte llamó a su criado negro en el que confiaba plenamente y le dio las siguientes instrucciones. Le dijo que nada más morir, le descuartizara minuciosamente y metiera sus restos en una cuba preparada con una extraña pócima. La cuba se hallaba oculta, estaba escondida entre un montón de estiércol que daría calor al preparado. Y para que nadie notara su ausencia, el criado llevaría el sombrero de su amo durante los 9 meses que duraba el experimento. Y de este modo, pues el criado adquiriría el aspecto de su amo y nadie notaría su muerte. Bueno, pues así fue. Y el criado aquel se paseó por todo Toledo con aquel sombrero durante meses y todos creían ver al amo. Pero cierto día se encontró de bruces con una procesión del viático a la que no pudo esquivar. Y mientras pasaba el sacerdote con los santos óleos, todos se iban descubriendo, lógicamente menos el criado. Pero un vecino, indignado por la irreverencia, le quitó el sombrero y entonces todos vieron de nuevo al criado negro. Ya se pueden imaginar que fue conducido ante el Santo Oficio, acusado de brujería y de matar a su señor y de 1000 cosas más, ante lo que no tuvo más remedio que confesar lo ocurrido y conducir a la Santa Hermandad hasta el estercolero en el que se escondía la cuba. Toda la gente está convencida de que allí obraba más el diablo que Dios. Rompieron la cuba y se derramó sobre el suelo un líquido viscoso en el que flotaba, fíjense, lo que parecía un feto de pocos meses. ¿Qué les parece? Pero seguiré contándole otras historias. Esperen un momento que voy a hacer un breve descanso y enseguida regreso con ustedes. Parecida que se cuenta de un brujo de Gotinga durante el siglo XVIII que se llamó Johannes de Filadelfia y que era conocido entre la nobleza por sus trucos de magia y por sus encantamientos.
El hombre murió allá por 1777 rodeado de gran misterio y se encontró en un tonel que se abrió a destiempo en el que habían metido sus restos. Fíjense, se encontró un embrión humano a medio desarrollar, es decir, la misma historia. La pócima que se metió en estos toneles sigue siendo un misterio. Sin embargo, ha habido casos similares de extraños elixires que se encuentran diseminados por toda la historia. Un tratado atribuido a Paracelso y que fue titulado De Tinctura Physicorum, la tintura de los físicos, y que data de 1570, habla de una extraña pócima, de una extraña pintura con la que los médicos egipcios habían vivido hasta 150 años. Si bien es cierto que en la Edad Media comenzaron a venderse elixires milagrosos de manera ambulante por todos los rincones de Europa, también fue esa la época en la que la alquimia floreció en su mayor esplendor. Y lo hizo para transformarse más tarde en lo que hoy conocemos como química. La alquimia, como ya saben ustedes, tenía dos metas principales: el hallazgo de la piedra filosofal con la que se convertían los metales en oro y la búsqueda del elixir de la vida. Salomón Trimosón fue un alquimista europeo nacido en 1490 y aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo murió, se cuenta de él que vivió más de 100 años gracias a su elixir que le habría rejuvenecido varias veces, regenerando sus cabellos, enderezando su columna y limpiando de arrugas su cara. Cuando se le preguntó en una ocasión que cuánto pensaba vivir, el hombre contestó sin dudar que hasta el día del juicio final. En los siglos XVI y XVII eran corrientes las historias de rejuvenecimientos súbitos entre los alquimistas y las prolongaciones antinaturales de sus vidas. Y todo ello gracias al llamado oro potable o elixir de la larga vida, que sería la disolución de la piedra filosofal en agua destilada, que era capaz de eliminar de manera selectiva el agua pesada de los tejidos, haciendo que estos no envejecieran. Consumiendo una gota de elixir cada 6 meses, se provocaba, según ellos, la eliminación de todas las toxinas del cuerpo. Luego se caerían las uñas, los dientes y los cabellos, y más tarde se recuperarían como nuevos. Al cabo del tiempo, pues se iría perdiendo la necesidad de comer y la de evacuar, siendo suficiente para ellos la transpiración para eliminar líquidos. Y esa sería la causa de que se supiera la fecha de nacimiento de muchos alquimistas, pero nunca la de su muerte, como ocurre con la del francés del siglo XV, Jean Lallemand, el alquimista más conocido. Junto a este Lallemand fue el célebre conde de Saint-Germain, que inició su etapa más pública por este mundo en el siglo XVIII. Voltaire escribía sobre él a Federico II de Prusia. Fíjense bien lo que le decía. Le escribía que era un hombre que nunca moría y que conocía todas las cosas. Su primera aparición histórica en aquel entonces data de 1743 en Londres, donde empezaron a correr rumores de que era mucho más viejo de lo que aparentaba. Como era conde, se codeaba con toda la nobleza y hablaba de hechos históricos de siglos pasados con tal cantidad y profusión de datos y detalles que parecía haber sido testigo ocular. Y de hecho, fíjense bien, decía haber conocido a Julio César y a Poncio Pilatos y a Jesucristo. Existen muchas anécdotas suyas, pero hay una de ellas que habla del encuentro en casa de Madame Pompadour con la condesa Guéry cierto día de 1750. Con esta condesa, Pompadour, él había estado 50 años antes en Venecia. Se habían encontrado cuando ella estaba allí porque su marido era el embajador de Francia en Italia. La condesa se acercó entonces a Saint-Germain y le preguntó si su padre había residido en Venecia en el 1700, a lo que éste respondió que no,
que su padre había fallecido hacía mucho tiempo, lo había perdido, ya ni se recordaba cuándo, y que el que vivía en Venecia no era su padre en realidad, sino que era él mismo, donde había tenido el honor de hacer la corte a la condesa, explicándole además que a ella le encantaban las barcarolas que él componía y que solían cantarlas juntos. La señora, ya se pueden imaginar, completamente desconcertada, le dijo que no podía ser porque el que él conoció en aquel entonces tendría en aquella época unos 45 años y esos eran más o menos los que representaban ese momento. A lo cual él repuso que bueno, que es que él era mucho más viejo de lo que ella pudiera imaginar. Entonces ella le dijo que no podía ser, que según eso él debería tener más de 100 años. A lo que él repuso que a lo mejor rebasaba esa edad. Los que conocieron al conde notaron que nunca parecía cansado, que jamás se le veía comer ni beber a pesar de los innumerables banquetes a los que asistía y a los que era invitado, y que nunca parecía, curiosamente, interesarse sexualmente por las mujeres. La fecha oficial de su muerte es la de 1784 en el castillo de Landgrave de Carlos de Hessen-Kassel. Pero en realidad no existen pruebas de su fallecimiento. Y a partir de esa fecha se asegura haberle visto en distintos lugares y en distintas épocas. Por ejemplo, en 1785 en Rusia, en 1792 en París, en 1867 en una reunión de la Gran Logia en Milán, en 1896 la famosa teósofa Annie Besant dijo haberse encontrado con él, y en muchos más lugares y fechas hasta bien entrado en nuestro siglo. En Viena también existe el testimonio del Rosacruz Franz Goffer, donde el conde anunció su despedida, y la anunció así: hacia finales de siglo desapareceré de Europa, me iré a la región del Himalaya, reposaré, y entonces me volverán a ver dentro de 85 años, día a día. Adiós a todos, os quiero. ¿Qué les parece? Había otros que desaparecían y volvían al cabo de 100 o 300 años, después de haber estado hibernando o durmiendo en alguna parte de este o de otro mundo. Y son multitud las leyendas populares que hablan de personas que desaparecieron, o que se perdieron, o que fueron raptadas, para luego aparecer de nuevo tras muchos años, como si ellos, o para ellos, hubieran transcurrido solamente unas horas. Y ya saben ustedes que existen zonas en las que el espacio-tiempo está alterado, de modo que cuando alguien pasa por allí, permanece en un estado de adormecimiento o sueño encantado, y algunos, al volver al tiempo normal, sufren en un momento dado los estragos de la edad que se saltaron. Es muy célebre la historia de los 7 durmientes de Éfeso, que se refugiaron en una cueva huyendo del edicto que proclamó contra los cristianos el emperador romano Decio, allá por el siglo III. Sin que ellos se percataran, estuvieron allí metidos 187 años. Y cuando salieron al exterior, la verdad es que la alegría apenas les duró unas semanas, porque fueron muriendo uno a uno presas de un súbito envejecimiento. Otro caso más reciente lo encontramos en la historia que cuentan los tinerfeños, es decir, los nativos de Santa Cruz de Tenerife en las Islas Canarias, los de la localidad de San Juan, que cuentan que una niña salió a buscar peras un día y entró en una cueva en la que quedó dormida. Y cuando despertó y salió al exterior, ¿saben cuánto habían transcurrido? Habían pasado 30 años. Aunque ella conservaba el mismo aspecto y edad que cuando desapareció.
Todas estas búsquedas de la juventud han marcado a la humanidad desde el comienzo. Lo intentaron los egipcios, momificando a sus muertos. Siempre fue y todavía hoy es usado por multitud de credos para sus propios fines. Y ya saben que cuando los exploradores españoles se aventuraban en el continente americano, lo que buscaban era el dorado y la fuente de la eterna juventud hasta su muerte. Después, con el desarrollo de la ciencia, se empezó a buscar una solución más modesta que vivir para siempre, y era la de retrasar la muerte o aparentar juventud. Y así nacieron los cosméticos, y también de esta forma progresó la medicina moderna. Sin embargo, ¿está el hombre ahora más cerca de conseguir su sueño? Bueno, es cierto que la esperanza de vida actual es la más alta de la historia. Y si para la antigua Grecia un hombre de 40 años ya era viejo, ahora mismo la esperanza de vida se sitúa en torno a los 90 años. Y muy pronto se llegará a los 150. Pero ¿y el límite? ¿Dónde está el límite? En experimentos recientes con monos, se ha observado que si no se fuma ni se bebe en exceso, si se hace ejercicio y si se sigue una dieta variada pero espartana, es decir, comer un 30% menos de calorías de lo normal, sí se alarga la vida hasta un 40%. Y también la genética puede ayudar a la humanidad a vivir más y mejor. El gen SOD1 es el que regula la eliminación de los radicales libres que oxidan el organismo y que le hacen envejecer. Así pues, no es muy difícil concluir que una alteración genética que añada otro gen, SOD1, alarga la vida hasta un 40% al menos. Así ocurrió con los animales de laboratorio con los que se estuvo experimentando y con los que se sigue experimentando. Otro camino que busca alargar la vida consiste en retrasar la edad para tener hijos, puesto que lo que busca la naturaleza es perpetuar los genes de cada individuo. Y una vez que por la edad ya no se puede procrear, el ser ya no necesita vivir. Si se tienen hijos un poco más tarde en cada generación, según las modernas teorías sobre genética humana, cada vez se vivirá más. Algunos sostienen que la vida eterna se conseguirá gracias a la tecnología, o quizás por las obras literarias, arquitectónicas o científicas. Sin embargo, las actuales circunstancias no permiten, francamente, alargar mucho más la vida. Pero en el futuro inmediato, tras los cambios que habrán de venir con respecto a la alimentación, a la forma de vida, con la desaparición de la competitividad y seguramente de los sistemas económicos, tras la entrada de la esfera en el cinturón fotónico de Alcione, se experimentará una sublimación que permitirá vivir literalmente cientos de años. Pero no se muevan, que enseguida regreso. Si les hablo sobre inmortalidad, es importante que les hable también sobre la inmortalidad de la materia. Fíjense en el siguiente texto. Muerto y convertido en barro el poderoso César, podría tapar una grieta para desalojar de ella el viento. Pensar que el mortal que hace temblar al mundo pueda rellenar el hueco de un muro y rechazar los rigores del invierno. Con estas palabras tan profundas, el gran dramaturgo Shakespeare proclamó hace 300 años en su obra inmortal Hamlet, pues una verdad que a pesar de su sencillez
parece no estar aún admitida generalmente por los naturalistas. La materia es inmortal, indestructible, y ninguna partícula de polvo, por pequeña que sea, puede perderse ni confundirse en el universo. Tampoco el entendimiento puede ni separar ni añadir en abstracto el menor átomo sin concebir al propio tiempo que el mundo se convierta en un caos, ya que se alterarían las leyes de la gravitación y quedaría destruido el equilibrio necesario e invariable de la materia. Se le debe a la química contemporánea este gran resultado, porque ha logrado mostrar con toda evidencia que la metafísica continua de los seres que se está viendo a todas horas, el nacimiento y la muerte de las formas y formaciones orgánicas e inorgánicas, no son producto de una materia que no existiera con antelación, sino que este cambio no es más que la continua metamorfosis de las mismas materias primitivas de siempre, cuya masa y calidad son siempre invariables. Por medio de la balanza se ha hecho el estudio de las numerosas y complicadas modificaciones que experimenta la materia y se la ha visto surgir constantemente de una combinación cualquiera en la misma cantidad en que había entrado. Los cálculos fundados desde entonces en esta ley han sido exactos en todas partes. Fíjense bien, si se quema un pedazo de madera, parece al principio que las partes de que se componía han quedado consumidas por el fuego y por el humo. La balanza del químico prueba, por el contrario, que no solamente no ha perdido un solo átomo de su peso el pedazo de madera, sino que ha aumentado, y demuestra que los productos recogidos y pesados no solo contienen exactamente todas las materias que constituían la madera, sino que además también tiene otras tomadas del aire en virtud de la combustión. En otras palabras, la madera no ha perdido nada de su peso por la combustión, antes bien ha aumentado. El carbono, que formaba parte de la madera, según dice el científico Vogt, es imperecedero, es eterno y es tan indestructible como el hidrógeno y el oxígeno con quienes ha estado en combinación en su forma de madera. Esta combinación y la forma que afectaba son perecederas. La materia, por el contrario, jamás queda destruida. En otras palabras, la realidad es que todo lo que existe, existe desde siempre y existirá por siempre. Las creaciones solo son modificaciones, alteraciones o transmutaciones diferenciadas de un sustrato que ya existía con anterioridad. Y por tanto, todo es eterno en su esencia, aunque no en su forma. Solve dice que el carbono, que se encuentra en el carbonato de cal cristalizado, en la fibra leñosa, es decir, en la madera o en los músculos también, puede muy bien afectar a otras formas después de la destrucción de estos cuerpos. Pero los elementos básicos jamás sufrirán alteración ni quedarán modificados en su esencia. En cada movimiento respiratorio se arroja una parte de los alimentos sólidos y líquidos que se han ingerido, y con la misma rapidez se produce una especie de metamorfosis, de tal forma que se podría sostener que todos los seres son materialmente distintos en el espacio de solo 4 semanas. Los átomos cambian de lugar y solamente la manera de combinarse entre ellos continúa siendo la misma. Pero estos átomos permanecen invariables, indestructibles. Hoy en una combinación, mañana en otra, pero invariables. Constituyen, por la manera en que se agrupan, las variadas e innumerables formaciones con que la materia se presenta por medio de una eterna y nunca interrumpida serie de cambios. En estas metamorfosis, el número de los átomos de un elemento simple permanece invariablemente igual y no puede formarse de nuevo molécula alguna, ni las que existan pueden desaparecer. Son numerosísimos los ejemplos que se podrían citar
En apoyo de estos datos, baste notar que las transformaciones y metamorfosis operadas por la materia en el universo, y que el hombre ha reconocido con la balanza y el compás en la mano, ascienden a muchos millones y no tienen en realidad límites. La muerte y el nacimiento, la destrucción, la renovación, etc., se dan la mano constantemente en una eterna cadena. El pan que se come cada día, el aire que se respira, prestan la misma sustancia que formaba parte del cuerpo de nuestros antecesores hace millares y millones de años. Siempre se presta al mundo exterior una parte de la sustancia básica para volverla a tomar, tal vez un poco tiempo después. Y si no es la misma, la de otros seres que viven a nuestro lado, que conviven con nosotros, la aportan. Este movimiento alternativo, eterno, irresistible de las más insignificantes moléculas han recibido de los sabios el nombre de metamorfosis de la materia, y la imaginación del poeta inglés Shakespeare, que veíamos antes, ha seguido a la sustancia que formó el cuerpo del gran César, hasta el instante mismo en que sirve para rellenar la grieta de algún muro. Es casi inconcebible que haya todavía naturalistas y médicos que desconozcan o que no comprendan un hecho tan sencillo y con tanta evidencia, y que ha sido hartamente ya demostrado por la química. Esto prueba cuán poco generalizados están en el pueblo los grandes descubrimientos de las ciencias naturales. Así se comprende que alguien como Schubert hable de creación espontánea del agua al agruparse de repente las nubes, que Robelin considere al organismo animal engendrado por el nitrógeno, y el célebre Ehrenberg que parezca dudar que los organismos creen nuevamente sustancias de las que están formados, o que solo las transformen de una manera orgánica. ¿Cómo desconocer que de la nada no puede hacerse nada? La sustancia debe existir con anterioridad, bajo otra forma o en otra combinación cualquiera, para poder formar una organización o participar de ella. Un átomo de oxígeno, de nitrógeno o de hierro es y sigue siendo en todo y por todo, sean cualquiera los cuerpos en que se encuentren, y una sola y una misma cosa, dotada de las mismas cualidades inherentes, jamás puede convertirse en otra sustancia distinta, hállese donde se halle. Constantemente representará al mismo ser, y aunque la combinación sea de las más heterogéneas, al descomponerse volverá a aparecer el mismo átomo exactamente como cuando entró a formar la anterior sustancia. Los átomos no pueden jamás ser creados de nuevo, ni dejar de existir como tales. No pueden sino cambiar de combinación. A esta causa es debida la inmortalidad de la materia. Y si no, pregúntense, ¿cómo es posible crear sin que exista un sustrato? La materia ha existido, existe y existirá por siempre. La materia es eterna y solo cambia de forma. Las expresiones, el cuerpo mortal y el alma inmortal, han llegado con el tiempo a carecer de sentido. Una reflexión más exacta invertiría estos adjetivos y los haría más verdaderos. El cuerpo es en su forma individual, es mortal indudablemente, pero no así en sus elementos. No solo cambia con la muerte, sino también en vida, y desde luego constantemente es inmortal. Sin embargo, en un sentido más elevado, puesto que no puede terminarse ninguna partícula de las que lo constituyen, vemos por el contrario desaparecer eso que llamamos alma, al destruirse la composición material e individual. El espíritu, exento de preocupaciones, solo ve en este fenómeno de la muerte la interrupción de un efecto producido por la concurrencia de muchas moléculas dotadas de fuerza.
un efecto que debe naturalmente cesar con la causa que lo produce. Si no quedamos eliminados por la muerte, dice Fechner, el modo como se verifica nuestra actual existencia queda por lo menos sujeto a esa misma muerte. No puede librarse de ella. Realmente nos convertimos en el polvo de que hemos sido formados, pero en tanto en cuanto nosotros cambiamos, la Tierra permanece inmutable y se desarrolla incesantemente. Es una especie de ser inmortal. Y los astros lo son del mismo modo. Pero de eso les seguiré hablando dentro de un rato, así como de aquellos primeros seres inmortales que llegaron a esta esfera hace mucho tiempo. No se vayan, que les espero. Regreso en un instante. La inmortalidad de la materia es hoy un hecho definitivamente establecido por la ciencia. Es interesante y curioso ver cómo algunos filósofos de otros tiempos han reconocido también esta importante verdad y sus consecuencias. Y aunque la ciencia no habrá demostrado aún esta verdad, por cuya razón no tenían de ello más que ideas vagas y presentimientos, no es menos cierto que algunos científicos sí se han referido a ella, como Sebastian Frank, sabio alemán que vivió allá por el año 1528 y que decía lo siguiente: la materia existía al principio en Dios y por eso es eterna e infinita. La tierra, el polvo y todas las cosas creadas mueren, pero no es posible afirmar que muera aquello de que han sido creadas, la sustancia matriz, una sustancia que es eterna. Se convierten en polvo los seres, pero nacen otros de sus restos. La tierra también, como decía Plinio, es una especie de ave fénix, y lo será eternamente, de cuyas cenizas renacerá, siendo por consiguiente el mismo que antes existía. Los filósofos italianos de la Edad Media emitían y compartían esta misma opinión con más claridad todavía. Fíjense, por ejemplo, Bernardo Telesio, ya por 1588, decía que la sustancia corporal es la misma en todas las cosas y permanece eternamente siendo la misma. La oscura materia inerte no puede aumentar ni disminuir. También Giordano Bruno, un reformador quemado en Roma ya por el año 1600, también lo decía. Lo que se siembra se convierte en hierbas, después en frutos, después en pan, en jugos nutritivos, en sangre, esperma, embrión, hombre y cadáver, y después en tierra, en piedra u otro cuerpo sólido, y así sucesivamente. Por estos hechos, es preciso reconocer algo que se transforma en todos estos seres y que sigue siempre siendo lo mismo. De este modo, nada parece constante, nada es eterno y digno de que se le dé el nombre de principio, excepto la materia. La materia, en el sentido absoluto, contiene en sí todas las formas y dimensiones, pero no toma de otro ser cualquiera la infinidad de formas con que aparece, ni exclusivamente, por decirlo así, del exterior. Ella las hace surgir de sí misma y las engendra en su seno. Cuando decimos que muere algo, debemos entender que no se verifica más que un cambio de existencia, una descomposición de esta combinación actual, que es al propio tiempo el principio de otra existencia.
Es decir, se muere de una forma para nacer de otra. En época más remota, no se ignora tampoco la esencia de esa verdad que parece destinada a ser la piedra fundamental de toda filosofía, o de toda filosofía exacta. El famoso filósofo griego Empédocles, que vivió 400 años antes de Cristo, decía lo siguiente: los que imaginen que nace alguna cosa que no haya existido antes, o que algo muere o perece completamente, son niños o gentes de escasa inteligencia. Sin embargo, cuando llegaron a esta esfera los primeros seres elevadores biológicos para mejorar la raza autóctona, hace más o menos 1 millón de años, ellos sí que eran virtualmente inmortales. Estos seres variaban en altura de 2,5 metros a 3 metros, y su cuerpo brillaba con un halo de luz radiante de tonalidad violeta. Y aunque su cuerpo poseía un sistema circulatorio con una sangre especial que circulaba por todos sus sistemas, por todos sus tejidos y órganos, también estaban sobrecargados de energía divina y saturados de luz celestial. Estos seres materiales, los Adanes y las Evas, eran prácticamente iguales los unos a los otros y se diferenciaban tan solo en la naturaleza reproductora y en ciertos aspectos de tipo químico. Siempre se complementaban el uno al otro y sus asignaciones y misiones en los mundos en evolución como este se realizaban casi siempre en pareja. Como seres inmortales que eran, disfrutaban de una nutrición dual. Es decir, ellos eran verdaderamente duales en su naturaleza y en su constitución y compartían la energía materializada de manera semejante a todos los demás seres físicos de la esfera, a la vez que mantenían plenamente su existencia inmortal por la ingestión directa y automática de ciertas energías cósmicas, unas energías de sustento. Claro está que sabían que si fracasaban en su efusión, en su misión aquí, serían aislados y quedaría interrumpida su conexión con la fuente universal de luz y de vida. De forma que en ese momento se volverían prácticamente seres materiales normales, destinados al curso de la vida material ordinaria en esta esfera. Aquellos hijos de Dios podían ser vistos y podían ser comprendidos y también podían a su vez mezclarse con las criaturas del tiempo e incluso procrear con ellas, aunque esta función de elevación biológica en realidad correspondía a sus descendientes directos. Además, disponían para su sustento y mantenimiento en la esfera de un árbol de la vida, cuyas hojas eran consideradas como imprescindibles para la sanidad de las naciones, porque servían como alianza entre ellas, y cuyo fruto servía para sustentarles en la esfera y para mantener su inmortalidad. Esta superplanta almacenaba ciertas energías espaciales que les servían de antídoto contra los elementos que producen la vejez en la existencia animal. El fruto del árbol de la vida, pues era algo así como una batería de almacenamiento superquímico que al ser comido liberaba misteriosamente una fuerza del universo que prolongaba la vida. A los seres autóctonos de Nunjimesha, es decir, de la tierra, esta forma de sustento no les servía de nada, pero sí a los que habían llegado y contribuido con su plasma vital a la elevación de la vida sobre la esfera, y a quienes se les dio aquel complemento de la vida, que hizo posible que utilizaran el fruto del árbol de la vida para prolongar por tiempo indefinido su existencia, que de otro modo sería mortal. Sin embargo,
las mezclas con las razas inferiores y las subsiguientes etapas de conflictos y guerras terminaron por hacer sucumbir esta gran planta, este gran árbol de la alianza, y por consiguiente la preservación de aquella inmortalidad que les había sido otorgada a los habitantes de esta esfera. Y el resto ya lo conocen. Ya saben qué sucedió. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A1 por hoy. Muchas gracias por su atención.